traemos un ventilador mecánico que uno lo ve y uno dice, puede ser un ventilador que me puede servir a mí para tenerlo estacionario, pero en este caso nosotros lo vamos a necesitar para transporte. Pero ¿qué es lo que más se nos dificulta cuando nosotros tenemos un ventilador de transporte? Que sea incómodo, que se adapte a todos los pesos, pero ante todo que el paciente se me acople de forma fácil a la ventilación. Y eso como lo logramos con este ventilador que nosotros tenemos, donde nuestro principal arma es que nosotros vamos a tener una rama inspiratoria y una rama exhalatoria. A diferencia pues de otros equipos y productos que tenemos desde una sola rama, donde tengo que esperar hasta que me haya un retorno de ese intercambio para que él me pueda censar y de esa forma lograr mayor el acople, ¿listo? En este caso, al tener este ventilador, vamos a tener un sensor de flujo proximal y ese sensor de flujo proximal me va a permitir que a la tercera respiración el paciente ya haya logrado acomodar a los valores del flujo que nosotros necesitamos, ¿listo? Entonces, este es un ventilador TB80, yo represento la marca Mindray. Este es un ventilador que me sirve a mí para paciente adulto, pediátrico y neonatal. Cuando ustedes me hablan de peso, entonces yo diría, claro, nosotros necesitamos saber hasta qué peso nos puede tolerar un paciente muy recién nacido que tenga unos pesos muy bajos para saber si yo lo puedo soportar o no lo puedo soportar del ventilador. En este caso, este ventilador me sirve a mí para manejar desde paciente desde 0.2 kilogramos, que si nosotros lo convertimos a gramos, cuando manejamos los pacientes, pero maneja desde 0.2 kilogramos. Entonces, cuando vamos a hacer la configuración, como lo vamos a ver ahorita, tenemos que hacer esa conversión a gramos. Y también nos dice a nosotros que mueve desde 5 mililitros hasta 4.000 mililitros. Cuando nosotros decimos 4.000, nosotros que somos terapeutas decimos como que es imposible que nosotros coloquemos 4.000, pero nos dice que debemos de manejar esas cifras para que tenga unos deltas de diferencia en cuanto a lo que es la exhalación de los volúmenes que manejamos. Y nosotros decimos, pero un neonato no lo ventilamos por volumen, sino que lo ventilamos por presión, pero sí debemos de alcanzar esos volúmenes porque son las tres constantes que tenemos, flujo, volumen y presión. ¿Listo? Entonces les voy a presentar el equipo. El equipo viene con su carro, pero yo lo que puedo hacer es dejarlo libre si tenemos unos ascensores que no nos dan para nosotros transportar la camilla, para transportar el equipo, podemos hacer esto de acá y nosotros podemos retirar el equipo. ¿Listo? El equipo nos pesa 6 kilos, hagamos de cuenta que estamos en un gimnasio, nos va a tocar con 2 manos, por esto este espacio es amplio para que nosotros lo podamos transportar, pero en su parte posterior vamos a encontrar que tiene unas agarraderas para que vaya hacia el borde de las camillas. ¿Listo? Vamos a tener una pantalla que es completamente touch. Vamos a tener acá un sistema que nos va a mostrar a nosotros alarmas de diferentes colores. Tenemos unas alarmas fisiológicas y unas alarmas biomédicas. ¿Cuáles nos competen a nosotros? Las biomédicas, porque si me dice que está fallando la batería, tengo que informarle al biomédico. Entonces las dos me tienen que hacer. A veces me dicen, imagínate que el equipo se me apagó y yo no supe qué era. Hace rato les venía pitando que la batería no servía, que no estaba funcional y nosotros oprimíamos este que es el botón más adorado y oprimíamos para que silenciara hasta que el equipo dejó de trabajar con su batería externa y pues se nos apagó. ¿Listo? Entonces siempre nos va a alumbrar a nosotros, donde rojo es lo más crítico, amarillo es como que, ojo que ya me estoy poniendo más crítico y verde es como para que usted revise que esto no está bien o si le parece bien. ¿Listo? Después de nuestra pantalla touch, tengo un botón de encendido universal y apagado. Voy a tener estas dos conexiones. Estos tres botones LED me van a indicar que yo tengo la conexión o no tengo la conexión. En este caso, ahorita que nosotros lo encendamos, nos tienen que aparecer a todas puesto. Si yo retiro la conexión, miren cómo va a aparecer. Eso también nos va a indicar a nosotros que el equipo no estaba cargando de forma óptima. Entonces, cuando ya nosotros hacemos la conexión, él nos dice, ahora sí, el equipo está cargando de forma adecuada. ¿Listo? Tengo un botón que nos va a mostrar a nosotros al cuánto está la batería. En este caso está al 71%. Ellos tienen una autonomía de aproximadamente 4 horas y media para que nosotros podamos hacer traslados teniendo los parámetros full. Y tengo un botón de bloqueo y desbloqueo. El botón de bloqueo y desbloqueo es porque si nuestra pantalla es touch, cualquier movimiento puede llegar a hacer algún cambio y nos puede generar un evento de seguridad. Y tenemos nuestro botón de silenciar nuestra alarma. Como la pantalla es touch, nos dice por seguridad debe haber un botón screen que nos sirva a nosotros para movilizar en caso tal de que la pantalla no sirva, que no es lo ideal, pero que debemos de garantizar que haya una segunda
perilla que nos garantice. Entonces, siempre que vayamos a seleccionar algo, le vamos a dar clic. ¿Listo? En la parte lateral yo veo un espacio acá y digo, ¿para qué será eso? Para meter cables, para que nosotros podamos meter algo más. Y resulta que acá nosotros podemos insertar un monitor muy pequeño que es de nosotros, que se llama Benevision N1. Y ese Benevision N1 nos sirve a nosotros para un monitoreo de los signos vitales. Es decir, que aquí podría llevar dos equipos en uno solo y no tendría que llevar tantos equipos como lo es el otro. Y ese simplemente se retira y se inserta en el otro monitor que nosotros tenemos. ¿Listo? Entonces este es el espacio y este es el seguro para que no se vaya a retirar. Este es el de nuestro cargador. Miren que el cargador parece una fresita de odontología. Esta fresita es un poco delicada. Tenemos que tener mucho cuidado para retirarla. Tengo un punto rojo y acá voy a tener otro punto rojo. Para retirarlo, si yo lo retiro desde acá, desde la puntica, muy probablemente vaya a soltarlo completamente. Debo de cogerlo bien a lo que me den mis deditos para que yo pueda hacer una presión y poderlo retirar. Ella tiene un punto rojo que cuando yo lo voy a insertar no voy a empezar a hacer de esta forma, sino que digo rojo con rojo y de esa forma me inserta nuestro cargador. ¿Listo? Y este cargador viene conectado a este cargador. Acá está nuestro posicionamiento para que nosotros lo dejemos cuando vayamos a trasladar el paciente. Simplemente lo desconectamos de acá y se queda en nuestra pantalla. ¿Listo? Tengo mis conexiones de oxígeno. Tengo conexión de oxígenos de altos flujos y de bajos flujos. ¿Qué significa de bajos flujos? Si yo tengo un paciente, que esta no es el sitio, pero tengo una unidad de cuidados crónicos, ellos no están casi que por oxigenación, sino más por su ventilación. Entonces, ¿qué va a pasar con ellos? Voy a tener que colocarles bajos flujos, como 28, 24%, y entonces yo gastaría mucho haciendo una red medicinal teniéndolos por encima de 50%, que es lo ideal de estos. Entonces, cuando me dicen, yo lo tengo para una unidad crónico, insertamos un pin que es parecido al Raccord y con eso se coloca la manguera lisa que va al flujómetro o a un condensador de oxígeno. ¿Listo? Eso es lo que podría manejar. En la parte posterior voy a encontrar entonces nuestro ventilador del ventilador. Y quiere decir que acá vamos a encontrar el que nos va a filtrar a nosotros de las partículas. Tenemos un filtro que se llama filtro EPA. El filtro EPA lo que me va a hacer es que si yo estoy en un espacio muy cerrado, muy húmedo o por el contrario abierto, él me va a recibir a mí toda esa polución. Que es importante que no le pongamos plásticos. Hay algunas instituciones que son muy amantes, por ejemplo las ambulancias, de los plásticos, que para que no se dañe el equipo, pero eso hace que se cierre aquí el ventilador del ventilador, se recalienta y pues nos puede llevar a un mal funcionamiento del equipo hasta la desconfiguración. Y esto que está acá es la salida de la válvula exhalatoria, porque ya vamos a la parte lateral que vamos a encontrar acá y son nuestras válvulas. Entonces acá me dice, va para adentro, ¿qué válvula sería? Y va hacia afuera, la válvula exhalatoria. Entonces, Mindray nos hace que nosotros tengamos, que si no han recibido la capacitación y tú le digas a la compañera, tráeme la válvula exhalatoria, ella viene y mira, esta va saliendo, esta es la válvula exhalatoria. Esta no va a salir, por tanto no voy a tener que retirarla para hacer la desinfección porque ellos dicen, la inspiratoria nunca va a tener en contacto con los gases expirados del paciente, por lo cual no va a tener contaminación. Si usted desea y para mayor seguridad, le puede colocar un filtro, pero no es recomendable porque no va a necesitarlo. Pero la exhalatoria sí va a tener contacto con los gases expirados y contaminados del paciente. Por tanto, esta me dice cerrado y si yo la roto, me dice salir. Cuando yo salgo, me encuentro con mi válvula exhalatoria que me tiene un sistema de diafragma. Este diafragma yo lo retiro para la desinfección. Y aquí vamos a este proceso de desinfección que yo tengo de las válvulas. Las válvulas tienen dos procesos, ya biomédica se encargará de decirles cómo van a hacer esa desinfección. Tenemos una desinfección que es solamente por inmersión, entonces yo retiro el equipo, la retiro mi válvula, la lavo con abundante agua, luego de eso la voy a dejar inmersa en el producto que escojan para la desinfección, la voy a dejar por aproximadamente 12 minutos, posterior a eso la retiro y dejo 3 minutos en agua. ¿Por qué 3 minutos? Porque como no tiene jabón, no tiene espuma que yo diga si salió completamente el jabón, entonces yo lo que hago es pan y la dejo secada. Eso empieza a quedarse con abundante jabón y al quedarse con abundante jabón, esto que es un grado PVC médico,
empieza a pegarse acá en el ventilador. Entonces el problema no es introducirla, sino el problema es después sacarla. A veces no las han podido sacar y toca romper la válvula para poderla extraer y colocarla nueva. Entonces por eso 3 minutos bajo abundante agua. Ese es el primer paso, pero si ustedes la van a llevar a una central de esterilización, que es un paso más avanzado, entonces ustedes hacen el mismo paso anterior, pero esperan a que seque, colocan el diafragma y se la entregan al servicio de esterilización. Ella maneja ciclos muy cortos para lo que es la meseta que yo voy a llevarla, pero si ustedes no la entregan completamente así el diafragma, esto es un caucho y cuando es un cauchito pasa por vaporización, se cede y después nos va a pitar a nosotros por fuga. Entonces es porque probablemente ya nos quedó suelta esta válvula que yo tengo. ¿Listo? Entonces lo mismo, punto con punto para saber que yo la voy a introducir y le voy a hacer clic para que nos quede completamente cerrados. ¿Listo? Ahora vamos a encender nuestro equipo. Lo primero, cuando nosotros encendemos el equipo, ¿qué creen que nos va a salir como en nuestros ventiladores? La prueba para que nosotros podamos hacerla. ¿Yo puedo utilizar mi equipo sin hacer la prueba? De poder se puede, pero de deber no se debe. Por tanto, él me aparece la pantalla inicial. Pero aquí en la parte lateral me va a aparecer, voy a quitarles esto un poquitico, me va a aparecer comprobación de sistema. Cuando yo digo comprobación de sistema y él me dice, el último test que se le pasó fue el 11 de diciembre del 2025, entonces yo digo, no lo pasaron el test y utilizaron el paciente anoche para el traslado. ¿Por qué es importante que nosotros pasemos el test? Porque él nos hace las compensaciones al 100% dependiendo del circuito que manejemos. No todos los circuitos, tenemos varias casas comerciales de circuitos y todas tienen unas resistencias diferentes y todas pueden tener alguna fuga que nos pueden llegar a generar más del 50% y perjudicar al paciente en la ventilación. Entonces siempre vamos a llevarlo hacia la comprobación. Entonces cuando yo le digo comprobación, ahorita no lo vamos a hacer, no me dejaron circuito, pero acá él nos va a decir a nosotros, conecte el sensor de flujo, ahorita lo pido, sensor de flujo, la rama de los ventiladores y haga la oclusión. A diferencia de nuestros Puritan, los que hemos tenido 840, que nosotros somos así, no nos movemos, no respiramos para que nos pase a nosotros el test, no simplemente nos dice haga una oclusión y ya con eso vamos a tener. Cuando nosotros le damos continuar, él ya nos hace todas las compensaciones, no se demora más de 2 minutos, porque lo que se nos demora un poco más es el sensor de oxígeno, y no se nos va a demorar más para que nosotros podamos hacer el test. Se los quedo debiendo porque no me trajeron el sensor y entonces nos va a pitar la fuga. Este es el sensor que está acá. ¿Listo? Y acá lo podemos, cuando terminemos, cuando ya lo hemos terminado, le damos que vamos a ir al modo espera. En modo de espera tengo arriba el modo ventilatorio en el que está inicialmente el paciente. Entonces él está en controlado por presión. Tenemos un tubo orotraqueal y tenemos que es un adulto de 70 kilogramos. Si yo vengo acá y le digo, vamos a mirar, puedo colocarlo desde acá, puedo colocar adulto, pediátrico y neonatal. Entonces vamos a irnos con adulto. Entonces tengo un adulto que me dice qué tipo de ventilación es, invasiva y no invasiva. Cuando yo lo dejo no, eso no importa, invasiva, pues ¿qué va a pasar? Que él no me va a hacer la compensación que a veces tenemos de las fugas por los orificios que tenemos de la carita y él nos va a empezar a pitar todo el tiempo. Entonces yo le voy a decir invasiva, no invasiva, el sexo si es hombre o mujer y él me va a preguntar a mí por la altura. ¿Por qué me pregunta por la altura? Porque si yo le digo a él que ese paciente me mide 1,68, entonces él me va a decir que el peso ideal es de 65 y él ya internamente me tiene configurado, porque él me tiene desde 6 hasta 12 kilogramos peso ideal, cuánto sería el volumen ideal de ese paciente por la constante que nosotros querramos. Entonces lo primero que él nos va a preguntar es la estatura. Entonces ya nos ahorramos el sacar la calculadora y empezar a hacer la conversión para ventilar a nuestro paciente por el peso ideal. Si yo me voy a pediátrico, él también me va a pedir a mí la estatura del paciente porque él me dice, usted se puede mover en un rango desde 30 centímetros hasta 1,36 centímetros y me lo cataloga como pediátrico. ¿Listo? Pero si yo me voy a un neonato, ya no me pregunta por la estatura, ya me pregunta acá es por el peso corporativo. Entonces yo digo, si yo no me acuerdo qué fue lo que me dijo Paulín de cuánto es el peso que yo voy a manejar,
me entro acá y me dice 0.20 kilogramos hasta 15 kilogramos, es decir, que me puede aguantar un paciente de hasta 500 gramos, y un 500 gramos tiene que ser un neonato muy extremo, y básicamente que ese paciente tendría que tener alta frecuencia. Entonces aquí les va otra cuña: este ventilador no tiene alta frecuencia y este ventilador no es compatible con resonancia magnética. Entonces, si vamos a llevarlo a una resonancia, no podemos llevarlo con ese y nos toca llevarlo con la presión positiva o con el ventilador que ustedes tengan para resonancia. ¿Listo? Acá en más nos va a preguntar a nosotros la identificación del paciente y este monitoreo, que es básicamente del monitor de signos vitales. Si yo guardo todo lo de mi paciente, pues me va a servir a mí como una historia clínica. Ustedes saben que Mindray es una empresa china y allá en China nos llevan años luz en todo lo que es la historia clínica. ¿Qué hacen ellos? Al colocar todos los datos del paciente y por medio de un GetWary, que es un sistema que va hacia la historia clínica del paciente, ya simplemente va con lo que se trasladó el paciente, lo que él hizo, no hizo, y se va a la historia clínica y no tenemos que empezar a hacer todas las tabulaciones. Pero nosotros todavía lo realizamos de forma manual o de forma que lo transcribimos allá. Y acá le vamos a colocar, esto significa marcapasos sí o marcapasos no, que es para cuando tenemos el monitoreo y nos queremos que nos aparezca el corazón por si el paciente tiene o no marcapasos. Entonces, acá nosotros ya tenemos a nuestra programación. Entonces, vamos a empezar una programación con un paciente adulto. Voy a tener un paciente adulto que ya le dijimos que podemos tener estos modos: controlado por presión, controlado por volumen, SIMB, APRB y PRBC. PRBC tiene las siglas de presión regulada con volumen controlado, alias volumen garantizado. Nosotros vamos a garantizar que se entregue el volumen y es uno de los modos duales que más se está utilizando actualmente y que se les está exigiendo que lo tengan tanto los ventiladores como las máquinas de anestesia, porque nos va a ayudar a hacer más protección pulmonar. Todo eso va enfocado hacia ellos. Y yo digo, y entonces no tengo más modos. ¿Dónde está mi CPAP? ¿Dónde están estos modos ventilatorios? Tengo estos 3 punticos acá y acá voy a tenerlos, solo que no me va a dejar sino colocar 5 en la pantalla principal, pero si yo no utilizo APRB, entonces voy a colocarles el dual level o les voy a colocar el CPAP. Si yo no manejo SIMB, entonces cambio y puedo colocarlos y acá están. Entonces encontramos de los otros modos duales, voy a encontrar un PRBC, que es el volumen garantizado con un SIMB, es decir, le voy a permitir algunas mandatorias a este paciente. Dual level, en otras casas comerciales bilevel, y volumen minuto adaptativo. ¿Listo? Entonces, y terapia de oxígeno. Terapia de oxígeno es porque yo puedo colocar también acá una cánula nasal de alto flujo y voy a tener dos equipos en uno. Entonces aquí también puedo hacer la ventilación y la oxigenoterapia. Y tengo volumen soporte. Y este que no lo puedo retirar, que significa reanimación cardiopulmonar. Ya les voy a mostrar. Y en ventilación no invasiva voy a encontrar estos otros modos ventilatorios. Entonces, dependiendo los que yo maneje, voy a colocarle acá en la pantalla y con eso ya me quedan a mí programados. ¿Listo? Entonces, ya tengo acá, voy a decirle que mi paciente lo voy a ventilar por volumen. ¿Listo? Si yo lo voy a ventilar por volumen, entonces él me dijo acá que este paciente pesa 70, pero yo le voy a decir acá que mide ¿cuánto? 1,60. Le vamos a decir que 1,60 y miren que él se me fue a 390 de una vez. Y yo digo acá, ¿y cómo sé yo qué constante lo estoy ventilando? Entonces yo me voy a venir a menú y en menú acá inicialmente me dice volumen corriente por peso ideal por 7 kilogramos peso ideal. Pero si yo le digo, no, no señor, yo lo quiero por 8 kilogramos peso ideal, entonces yo lo llevo y él me cambia a 450. Esto solo me deja cambiarlo cuando yo estoy sin ventilar el paciente. Si yo ya le inicié la ventilación y digo, ay, no, por 8, no, por 7, ya él me dice, no, le toca parar la ventilación. Entonces, siempre configurarlo antes de por qué constante lo voy a ventilar a ese paciente. ¿Listo? Estos son los parámetros: oxígeno, volumen, frecuencia, PIP, y acá en estos 3 punticos voy a encontrar el resto. Tiempo inspiratorio, que el tiempo inspiratorio en adulto es de 0.5 a 0.5. Mientras que en el neonato, ¿cómo lo necesitamos? Punto a punto, porque las exhalatorias no pueden ser prolongadas. Entonces este me cumple y me tiene esas punto a punto que yo necesito. ¿Listo? Tengo el flujo y tengo el Tiger apagado. El Tiger, como es la sensibilidad, ellos hicieron los estudios y dijeron, ¿qué es lo que más genera asincronías? Entonces, yo puedo decir que el modo ventilatorio
puedo decir que ese IMV es un modo que me genera a mí asincronías ventilatorias, pero ellos encontraron que lo que me genera sincronías es el Tiger con el cual yo disparo para que se me hagan autopip o se me genere a mí un autociclado. Entonces, ¿qué hace? Ellos crearon esta herramienta que se llama IntelliCycle y es, usted no se preocupe por saber cuánto le va a colocar, o menos 20 o más 20, porque nosotros estamos acostumbrados a que más 3 es o menos 3 de sensibilidad vamos a manejar. Ellos dicen, no, ustedes pueden manejar desde menos 20 a más 20. Sin embargo, déjeme a mí activado y yo con eso me encargo de hacer que el paciente se acople. Si ahorita necesita menos 1, pero ahorita necesita 1, él va a ser el que en cada ciclo me va a regular cuánto voy a tenerlo y se me genera una forma de inteligencia artificial para lograr mayor acople o sincronía ventilatoria. Entonces, si yo le digo IntelliCycle no, porque yo quiero colocarle Tiger, entonces él inmediatamente me activa y me dice, bueno, entonces ahora sí prográmelo como usted lo desee. Pero si yo le digo, sí, ayúdeme por favor, él inmediatamente me dice, ok, queda apagado, ¿listo? Y acá voy a tener más porque voy a tener cómo quiero hacer un reclutamiento y voy a tener las ondas. Entonces tengo la onda cuadrada, tengo la onda al 100% incrementada y tengo una onda 50% incrementada o desacelerada para que yo pueda garantizar ese flujo que voy a entregarle al paciente. ¿Listo? Y acá es como tengo ya la programación de la ventilación. Si yo me voy a este modo delta de controlado por presión, miren que la presión inspiratoria me sale como delta de presión inspiratoria. Delta significa que usted no está solo cuando programa la presión en el ventilador. Usted primero va a programar el PIB, porque el PIB es en centímetros de agua, y él me dice, y si la presión inspiratoria también es en centímetros de agua y usted no está arrancando desde cero, ¿cómo sería un 15? Acá no estamos colocándole 15, sino que le estaríamos colocando 21 de presión inspiratoria. Entonces, si yo quiero 15 porque tengo mi neonato y me dicen 15, entonces usted viene acá y aquí arribita le va diciendo cuál es la real presión inspiratoria. Entonces viene la neonata y le dice a usted, oye, pero ¿por qué lo tienes en 9 de presión inspiratoria si el paciente necesita 15? Entonces la respuesta es, se suman las dos presiones, pero si usted le da clic acá, va a encontrar cuál es la real presión inspiratoria. ¿Listo? Entonces siempre vamos a colocar primero el PIB antes de colocar el delta de presión inspiratoria. Eso es lo que voy a encontrar cuando voy a tener el modo ventilatorio por presión. Este modo RCP, miren lo que tiene una constante de volumen, frecuencia y las compresiones. Lo primero que nosotros hacemos cuando el paciente entra en paro, ¿qué es? Lo desconectamos del ventilador y empezamos a dar presión positiva. Y esa ventilación que nosotros que le estábamos entregando anteriormente era de un volumen de 390, pero acá yo no sé cuánto le estoy dando con mi bolsa. Entonces yo ese día estoy enérgica y coloco lo que yo quiera en presión, no supe. Y el pulmón que yo había cuidado tanto, ahorita está loco ese pulmón y dañado. Entonces hice un barotrauma. Entonces él me dice, para que usted se evite eso, usted no desconecte al paciente, simplemente dígale cuánto estaba manejando de volumen. Entonces el paciente estaba manejando 390, le vamos a colocar 18 de frecuencia respiratoria y le vamos a decir que 120 compresiones son las que se manejan para el ciclo. Y usted le dice, ok, y miren lo que va a pasar. Él inmediatamente les va inclusive a llevar el ritmo por metrómetro para que usted haga unas compresiones adecuadas y él ya está entregando el volumen que usted necesita. Entonces ya usted va a estar pendiente del ventilador, más no pendiente de cuánto, y 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006. 1001, no, ya usted le dejó el volumen que necesita y él se encarga de entregarle ese basado en las compresiones que yo tengo. ¿Listo? Entonces, eso es lo que nos va a significar el modo RCP. Este modo lo voy a encontrar en adulto y en pediátrico. El neonato sí le dice, aquí sí no les permito que ustedes hagan esto de esta misma forma y ese no lo van a encontrar. ¿Listo? Esto es en cuanto a modos ventilatorios. Ahora nos vamos a la configuración de las alarmas. Para las configuraciones de alarmas siempre les decimos, programen primero qué es lo que ustedes van a ventilar. Entonces tenemos mi paciente y acá miren que cuando salgo del modo de RCP, él me va a PIP a 0. Entonces él me dice, vamos a tener 390 de volumen, entonces la presión de la vía aérea, ¿cuánto es el límite? 30, 35 nos han dicho, ¿cierto? Pero si yo le doy aquí hasta abajo, él me va a decir, yo le puedo manejar a usted hasta 16 y él me va a limitar porque él no me va, y él me dice, no debe ser inferior a un PIP más 10.
Entonces, siempre voy a tener que colocar entre estos dos valores y como él me suma a partir de esta presión que yo estoy arrancando base, él me dice, yo le voy a limitar a usted la presión, pero ya no va a ser. O sea, sí sabemos que tiene que ser de 30 a 35, pero yo no me puedo basar únicamente en esa. Yo puedo decirle no hasta donde el ventilador me permita. Solo que qué va a pasar si yo lo limito a 16. Pues para esos 390 me va a estar pitando todo el tiempo. Entonces sí tengo que mirar la mecánica ventilatoria del paciente de cuánto está generando él en presiones de la vía aérea, presión máxima, PIM, y dependiendo de eso yo voy a venir a programar mi ventilación. Lo mismo pasa con el volumen minuto y miren que la frecuencia siempre va a estar apagada. Entonces, si no suena, mejor que no suene mucho porque no nos gusta que suene. Entonces, yo siempre le voy a tener que colocar acá hasta cuánto quiero programarle de la frecuencia respiratoria. Tengo el audio, importante. Él me llega hasta cierto punto de reducción del audio, pero no me lo va a omitir completamente al 100%, porque sería un evento de seguridad. En ese evento de seguridad, yo, pues, si lo quisiera quitar todo, me diría, ¿y cómo escucha usted que el paciente tiene una alarma en este momento? Entonces va a llegar a un punto en que no lo voy a apagar completamente. Y voy a tener alarmas recientes que me van a indicar, por ejemplo, cuando llega el biomédico, es como cuando llegamos al médico, ya no nos duele nada, ya no tenemos nada. Entonces, así mismo, con el biomédico podemos decir, ah, no, es que estaba el tubo desconectado, ah, no, es que el sensor de flujo no estaba. Entonces, de esa forma vamos a tener cuáles son las alarmas que nos han dado a nosotros. ¿Listo? En menú voy a ingresar y voy a tener ya lo que vimos que era la programación de la constante. Voy a decirle, quiero que me pregunte por la altura o por el peso ideal. Pues yo quiero que me pregunte por la altura porque es más fácil que usted me dé el peso ideal. Asimismo con estos que voy a manejar, lo mismo con el sensor de oxígeno, el suministro de gas, miren que acá lo vemos. El equipo no tiene para colocarle el aire, por lo tal no tiene, cuenta con su turbina interna, como lo muestra acá, y nos va a mostrar a nosotros cómo está. Es decir, que ya no vamos a mirar la bala, sino podemos mirar nosotros acá si está llena o no está llena y si nos aguanta para el traslado o no nos aguanta. Y Bluetooth para todo lo que son conexiones, calibraciones de las presiones que nosotros vamos a tener. Si llegamos a ver que las presiones no nos dan, vamos a hacer como cuando nosotros tenemos una presión invasiva en el monitoreo, colocamos a 0 y ella nos arranca a nosotros como tal. Tengo herramientas para la retirada, tengo una herramienta donde yo puedo hacer una manual. Si yo quiero decir, lo estoy reanimando, pero entonces no le voy a colocar RCP, entonces le voy a colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y le doy. Tengo el de aspiración, que el de aspiración nos da a nosotros la FiO2 al 100%. Tengo los bucles de presión estática, que es una medida de herramienta para saber su pulmón ya está mejor, ya está adaptado, él ya puede recuperarse y puede salir. Tengo retirada y presión inspiratoria sostenida. Esas presiones inspiratorias sostenidas son las que nos va a permitir a nosotros saber también en el NIF que vamos a tener de fuerza para nosotros poder generar como tal una inspiración y que nos genere a nosotros la fuerza de los músculos diafragmáticos. ¿Listo? Históricos, entonces si yo por ejemplo tengo que colocar, no hay datos de paciente, pero acá yo le coloco un intervalo porque yo tengo que tomar los parámetros ventilatorios de mi paciente cada hora. Entonces yo vengo acá y le digo que cada hora me los tome. Entonces yo vengo acá y reviso cómo estaban todas las mecánicas de mi paciente. ¿Listo? Y los eventos que voy a tener. La pantalla, ¿cómo quiero verla? Si la quiero ver con ondas grandes, entonces vamos a tenerla acá en ondas grandes. Entonces vamos a darle iniciar la ventilación. Miren cómo se me ve con pantallas grandes. Ahora, si yo quiero decirle, vamos a ir a una pantalla con este sistema, entonces me voy a encontrar las curvas, los valores y algo que se llama Pulmon Sight. El Pulmon Sight es una herramienta donde nosotros podemos decir, él hace un análisis, él hace un primer análisis de cómo se encuentra la mecánica de ese paciente, la compliance y la resistencia, y nos dice, él maneja una compliance de 30, una resistencia de 6. Basado en eso, yo entro acá y le digo 30 o 35 que le puedo permitir y le programo estos parámetros y basado en eso, él me va a estar de color azulito. Azul significa que el paciente está ventilando de forma adecuada. Si yo empiezo a ver que se me pone como amarillo acá, digo, mi paciente está despierto, está peleando con el tubo, mi paciente tiene secreciones, o si lo empiezo a ver que este pulmoncito se achica o se agranda, quiere decir o que le estoy colocando mucho volumen o poco volumen, ojo, barotrauma, volutrauma o atelectasia,
Y lo mismo en rojo, obstrucción, que no me está pasando la ventilación que yo tengo. ¿Listo? Entonces me lo va a mostrar de forma gráfica. Si yo quiero tener otro tipo de pantalla, porque no hemos colocado la de los valores, entonces acá voy a tener la mecánica completa. Y si quiero, voy a colocarle la pantalla de espirometría porque también tengo los bucles. ¿Cuáles bucles tengo? Presión, volumen, tengo presión, flujo, flujo, volumen. Entonces esas son. Y si yo veo un bucle porque le coloqué un inhalador a mi paciente y yo necesito mostrarle al doctor que por más de que le he colocado los inhaladores, mi paciente no hace la apertura, yo le doy guardar referencia. Coloqué el inhalador, hice un esquema, volví y guardé. Él me va a decir, me va a permitir hasta 5 bucles revisar. Mire, doctor, a esta hora le hice este, no me abrió, a esta hora le hice este. Y de esa forma vamos a poder revisar la eficacia que nosotros hemos tenido. Eso es todo del equipo. Ahora sigue lo más doloroso, el examen.